texto que nos ocupa en esta mañana es Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18. Apocalipsis capítulo 13, versículos 11 al 18. Y el texto dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra. La primera subía del mar, ¿se acuerdan? Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. En el mensaje anterior nosotros vimos a la primera bestia, cómo Satanás usa el poder político-militar, los gobiernos, para perseguir a la iglesia. Vimos que esto es un imperio, que es el séptimo y último imperio, el imperio romano, que ahora está dividido en muchos pedazos, pero sigue la misma idea. El último imperio global, aparte del de Cristo, fue el de Roma. Y Cristo vino, como dice la visión de Daniel, capítulo 2, como la roca cortada del monte que cae a los pies de la estatua. Y claro, Jesús nació bajo el imperio romano. Este imperio es un imperio que fue destruido en los años 410 al 470, en las guerras contra los godos, pero el reino ha seguido, el imperio ha seguido de diferentes maneras, y hoy vamos a ver cómo ha seguido, porque la segunda bestia y la primera bestia son hermanitas, son mellizas, trabajan juntas. Pero antes de entrar hoy a ver cuál es la segunda bestia, hay un texto en el versículo 8 del capítulo 13 que no abundé en ello la semana pasada, pero quiero abundar en ello porque es el aliento de los cristianos en medio de la batalla contra las dos bestias y contra el dragón. Aquí hay un aliento evangélico en la batalla, y ese será nuestro primer punto. Luego veremos la segunda bestia. Bien, veamos primero el aliento evangélico en la batalla. Y dijimos que el dragón toma el imperio, toma los gobiernos para perseguir a los creyentes. Y en esa batalla hemos estado desde la primera venida de Cristo y vamos a estar hasta la segunda venida de Cristo. El texto nos indicó que estas dos bestias actúan durante los 42 meses, el período entre la primera y la segunda venida de Cristo. Pero el aliento del creyente se encuentra en el versículo 8. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y el texto dice: y la adoraron a la primera bestia todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos
en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Los que adoran a la bestia, los que se someten a ella, son aquellos terrenales que no tienen el sello de Dios, no tienen la marca de Dios, no están inscritos en el libro del Cordero. En Lucas 10, 19 y 20, nosotros vimos la semana pasada que el Señor les dice a los discípulos, después que salen a predicar el Evangelio y muchos demonios se someten a ellos, Él les dice, no os alegréis, no os regocijéis de que los demonios se someten a ustedes. Regocijaos de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y la razón por la cual esto es un aliento es porque ellos, los creyentes, estamos inscritos, hemos sido registrados como el pueblo del Cordero que se inmoló por ellos. Y la razón por la cual ellos están en ese libro es que desde antes de la fundación del mundo, Dios entregó a su Hijo como el Cordero que iba a ser inmolado. Y basado en el sacrificio de Cristo, Él escogió a su pueblo. Él escogió a su pueblo. Ahora, ¿están los creyentes escritos en el libro de la vida porque se resisten a la bestia o se resisten a la bestia porque sus nombres están escritos en el libro de la vida? ¿Cuál de las dos, hermanos? O sea, resisten ellos al dragón y a la bestia porque ganan contra ellos son escritos en el libro de la vida, o porque están escritos en el libro de la vida ellos pueden resistir a Satanás. Y claro que es la segunda. La realidad por la cual nosotros podemos resistir al diablo, podemos resistir a la bestia, podemos resistir la persecución de los gobiernos. Y de nuevo, aquí estamos viviendo en una fantasía donde no matan a los creyentes. Pero no fueron ayer mismo, ayer en Egipto, un grupo de cristianos se reunieron y tan pronto estaban saliendo, los musulmanes vinieron y crearon una matanza. El gobierno no hace nada para defender a los creyentes. Al contrario, el gobierno quisiera que los creyentes desaparecieran. Pero ellos pueden resistir por una simple razón. El nombre de ellos está escrito en el libro de la vida. Ahora, note que dice que este libro es del Cordero, pertenece al Cordero, es su libro especial, es donde están escritos todos sus hermanos y todas sus hermanas. Es donde están escritos los nombres por los cuales Él vino a morir. Y Él vino al mundo para salvar a pecadores de la idolatría y de las garras del dragón, quien engañó a Adán y a Eva, y en ellos, en Adán y Eva, nosotros caímos en pecado. Y todos nosotros tenemos pecados, todos somos pecadores. De hecho, hablaba con un amigo mío esta semana, y él me decía, Josué, tú tienes que informarles a los miembros de tu iglesia que se cuiden mucho de la gente que viene a la iglesia, que observen, porque a la iglesia vienen pecadores, son pecadores. Son pecadores, cuídense de los pecadores. Y nosotros luchamos con diferentes pecados. Pero la solución al pecado
cualquiera que ese sea, y al pecado esencial, porque no es un pecado práctico. Hay gente que se emborracha, otros matan, otros son mujeriegos, otros gritan, otros se enojan. Son pecados prácticos, la práctica del pecado. Pero hay un pecado esencial, la pecaminosidad, de la cual nacen todos los pecados. El Señor Jesús vino a librarnos de las garras de la pecaminosidad y darnos victoria en esta vida sobre los pecados prácticos que cometemos. Y lo que nos anima en la batalla es saber que el nombre nuestro está en el libro de la vida, que no vamos a perder, que no vamos a desmayar, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y hay una cosa bien hermosa acerca de todo esto. El Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y el Cordero tiene un libro que tiene los nombres de su pueblo desde antes de la fundación del mundo. Y el decreto de Dios no puede ser torcido, no puede ser obviado, no puede ser parado, no puede ser impedido por nada ni nadie, ya sea el dragón, ya sean las bestias. Y si tuviera 10 bestias también sería lo mismo. No pueden parar el decreto de Dios. La victoria del creyente en esta batalla está firme y es segura porque Cristo la ha ganado. Y la pregunta que debemos hacernos es esta: ¿soy yo de los moradores de la tierra que se arrodillan ante la bestia, o soy de los que están escritos en el libro del Cordero y rehúsan vivir para las cosas terrenales? Y déjame hacer la misma pregunta de otra manera. ¿Soy yo de los que viven para el cielo y la eternidad, o soy de los que viven para satisfacer las necesidades y placeres terrenales? Y la respuesta a eso es muy simple. Si lo que te quita el gozo, si lo que te quita la vida es algo debajo del sol, estás viviendo para la tierra. Si lo que te molesta al punto de volverte loco o loca es algo terrenal, estás viviendo para la tierra. El gozo del creyente no debe ser quitado ni impedido por los pecados, por las injusticias de este mundo. Hermanos, este mundo está diseñado para hacerte la vida imposible. Dios ha diseñado este mundo para que tengas adversidad, para que mires más allá del sol. La vida no es esta vida. Por último, déjame hacerte la misma pregunta de otra manera. ¿Vives tú, reaccionas tú a las personas, vives tú a la luz del Evangelio? ¿O vives tú a la luz de lo que te parece en ese momento? Ahí está la respuesta, hermano. Ahí nos lleva todas estas preguntas grandes. Los decretos de Dios nos llevan ahora a la práctica diaria. La seguridad de ser hijos de Dios nos lleva a perdonar, a ser bondadosos, a ser benignos, a confesar nuestros pecados, a arrepentirnos de nuestros pecados, a buscar la salvación de los que no conocen a Dios. Y saber que somos hijos de Dios, que nuestros nombres están escritos en el libro del cielo, nos hará vivir con gozo interno, con serenidad y con gracia para los demás. Es muy fácil llegar a la iglesia: hermano, ¿cómo está? Oh, bendecido, gloria a Dios. Estamos bendecidos. ¿Y cómo está usted? Oh, bendecida, gloria a Dios. Varón, hermanos, eso lo puede hacer cualquiera un domingo en la mañana. La pregunta es:
si el gozo de Dios, si la serenidad y la paz de Cristo, si la paciencia del Espíritu Santo están en nuestras vidas como las cosas principales, ahí está el aliento del creyente frente a la bestia. Bien, la segunda bestia. Es la segunda bestia porque viene después de la primera en el texto. Pero en realidad, las dos son juntas, trabajan juntas, como veremos. Por un lado tenemos la primera bestia, el gobierno, el imperio político-militar que Satanás usa. La segunda bestia sale de la tierra, la primera salió del mar. Ambas indican que salen de los hombres. Versículos 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. La apariencia de esta bestia, primeramente, es que tiene 2 cuernos y se parece a un cordero. Pero el problema es que cuando abre la boca, habla como dragón. Y lo que nos indica que es una bestia maligna no es su apariencia, porque parece un cordero. Es cuando abre la boca, habla como dragón. Y su mensaje es un mensaje de fuego para destruir, como un dragón. Es un lobo en piel de cordero. Es uno que se parece a un cordero, pero es enemigo de los del cordero. Por tanto, lo primero que esto nos da, y vamos a verlo más claro, es que esta bestia engaña. Lo segundo que vemos es que la autoridad de esta bestia es la misma autoridad que la primera bestia tiene y ejerce esa misma autoridad frente a la primera bestia. Esto indica que ambas tienen la misma autoridad y ambas están trabajando en conjunto. Las bestias no están en competencia, son un equipo. Ahora, la segunda bestia hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Tiene apariencia de cordero, pero su función es hacer que los habitantes de la tierra se postren ante la primera bestia, el imperio, el gobierno. El problema de nosotros cuando vemos un texto así es que inmediatamente nos pensamos en dónde se hace esa adoración, dónde es el lugar, cuál es la estatua. Y ahí nos perdemos. Por ejemplo, en el tiempo de Juan, la mitología griega había influenciado la cultura romana al punto que todo el sistema religioso romano apuntaba a los césares como hijo de los dioses. Entonces, los césares eran adorados. Hay que pagar los impuestos. Jesús, ¿cuál de los dos usted va? ¿César? ¿Hay que darle tributo al César? ¿O no? ¿Quién es el César? La palabra César es Señor. Hay que darle tributo al Señor del imperio. Y dice Jesús,
Dad al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. La moneda tenía al César. Se adoraba al César. Las estatuas estaban donde quiera. Y la filosofía helenística griega era la segunda bestia, llevando a los hombres a creer que el César era un dios. Entonces adoran la primera bestia, al gobierno político militar, pero son influenciados por la segunda bestia, el sistema falso religioso que rige en ese momento. En el tiempo de Juan era lo mismo. Él estaba preso porque había otro César a quien Juan servía. Cristo Jesús, el único Curios, Señor de verdad. Pero el sistema falso decía, no podemos tener a Jesús como Señor, porque a quien hay que adorar es al imperio. Una vez, hermanos, que entendemos. Are you having problem with the thing? Okay, so the religion of the empire, Greek mythology, you are history guys, controlled the mind of the people to drive them to worship the Caesars as God. It's the same mythology, but the Romans took it over for them. And this false religious system is the second beast. It's a beast that makes man to be the center and to worship man based on philosophies and etc. But it is the same in all religion. Un ejemplo de esto eran los católicos. Y son los católicos. Cuando los católicos conquistaban a un pueblo, en vez de destruir a sus dioses y sus altares, los católicos tomaban el nombre de los dioses y los cambiaban a nombres cristianos. Por ejemplo, en mi país, la Virgen de la Altagracia es ¿quién? María. En Cuba es la Virgencita del Cobre, creo. En México es la de Guadalupe. No sé, en Puerto Rico la misma. Una cosa de esa. Todos los demonios que las tribus, los indios en las selvas adoran, no son quitados. Simplemente se le dicen que esta estatua que tú adoras no es un demonio, es San Judas Tadeo, es San Pedro. Los dominicanos conocemos bien a San Judas Tadeo, porque es el santo a quien usted le da una oración en el periódico, usted la publica, para que entonces María pueda hablar con Dios, para entonces que Dios te conteste a ti. Cuando fuimos a México, Pastor Jorge, yo, Noé, fuimos a una iglesia, ellos nos explicaban, es una iglesia católica, pero nos explicaban que la Virgen indio de ellos, la diosa, es más poderosa que María. Ahora, María no tiene poder, hermano. Pero el punto era, mira a María como de a Jesús y te presentan a Jesús acostado, crucificado. Pero esta diosa no, esta diosa es poderosa y está en una iglesia católica. So in Mexico, for those who are not understanding, you got it? Okay, just quickly, we got it back. In Mexico, for example, the Catholic Church has taken the name of all the demons that they worship
And instead of destroying demonology, they just changed the names to Christian names. So instead of you praying to this idol, you pray to Saint John or to Saint James or whatever. Pero el fin es el mismo. El fin es el mismo. Es un sistema falso religioso que lleva a la gente a adorar la primera bestia cuya herida mortal fue sanada, y explicamos eso. Cada imperio que perdió cuando destronaron o mataron a su rey, menos el Imperio Romano. El Imperio Romano tuvo 7 emperadores y sigue hoy, como dice Daniel en el capítulo 2, mezclado en alianzas unos con otros países. Hoy mismo, la United Nations, las Naciones Unidas, todos con el propósito de destruir al cristianismo. La descripción de la segunda bestia sigue en el versículo 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Las señales son grandes. Josué, explíqueme cómo es que la bestia hace caer el fuego del cielo. Josué, dígame el poder que tiene la bestia. Hermanos, el problema de nosotros cuando leemos ese texto es que creemos que hace caer grandes señales, tiene gran poder, pero óigame bien lo que dice el texto. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales. Son señales engañosas. Son señales que engañan. Ella engaña a las naciones. En el tiempo de Juan, muchas imágenes que se hacían para el César hablaban. Y hoy, hermanos, si usted quiere ver el engaño de los hombres, vaya a un país latino en el tiempo de la Pascua. Ahí todas las estatuas lloran sangre, sudan, hablan, y la gente lo cree. La Virgencita de Lourdes, en Francia, hermanos, en Francia, de todos los países seculares que hay, Francia es uno de los peores. Sin embargo, en Francia todavía está el lugar para ir a ver el altar a la Virgencita de Lourdes. ¿Por qué? Porque allí, si tú llegas al tiempo correcto, la verás llorando o la verás hablando. Y si la tocas al momento correcto, vas a ser sanado. En el hinduismo es lo mismo. Tienen más de 33 millones de dioses y estatuas aparecen donde quiera. Y cada vez que nace un niño torcido con espina bífida, es un dios. El texto además nos dice que la segunda bestia hace que los hombres hagan imágenes, ídolos, a la primera bestia. En el tiempo de Juan, el emperador ahí era Nerón. Y los emperadores, y a los emperadores, mejor dicho, les hacían imágenes donde quiera. De plata, de bronce, de oro, de madera. Se veían en las monedas, en las entradas a las ciudades. Pero eso, si a usted le parece lejos en la historia, mire Fidel, Che, Mao, Stalin, Marx. Y el único de ellos que no tiene imágenes todavía, ya conocidas, es Hitler, porque lo destrozaron. Y Mao y
Stalin y los rusos odian a los alemanes. Pero es lo mismo. Los musulmanes quieren a la Meca. Vaya allá, al lugar donde está Mahoma enterrado. Los hindúes, como dije, tienen millones de estatuas. Y esta religión demanda la sumisión al poder político militar. De hecho, tiene la autoridad para matar. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Hermanos, esto no es nuevo. Cuando Nabucodonosor erigió la estatua, la religión falsa de sus consejeros le infundió el aliento para que frente a la estatua se considerara esa estatua como viva, y quien no adorase esa estatua debía morir. Sadrach, Mesach y Abednego se quedaron levantados mientras el pueblo se arrodillaba frente a ellos. No es nuevo, hermanos, esto pasa todo el tiempo. ¿Cómo le infunde aliento la segunda bestia a la primera bestia? La segunda bestia, y explicamos un poco de eso anteriormente con la filosofía griega, le da la base filosófica y religiosa para controlar a la gente. En Islandia, hoy, no hay ningún niño con síndrome de Down. Todos saben lo que es síndrome de Down, ¿no? No hay ningún niño. Porque la filosofía es que esos niños no son humanos. Y entonces son un grupo de células que sabemos que va a ser una carga a la sociedad. Por tanto, hay que matarlos. Todos los niños, toda mujer embarazada en Islandia tiene que hacerse una prueba si su hijo es mongoloide o no, si tiene síndrome de Down o no. Y si tiene síndrome de Down, el gobierno te forza a abortarlo. No es que es tu opción, el gobierno te forza. Entonces esta falsa religión, la segunda bestia, alimenta la mente de los hombres para postrarse ante la primera. Pero hay otra cosa que la bestia hace. Versículos 16 y 17. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La marca de la bestia debía ponerse en la frente o en la mano derecha. ¿Y qué es esta marca? Bueno, hermanos, esta marca no es física. No es una marca física. No sé si ustedes, quizás algunos de los creyentes viejos, se acuerdan cuando le iban a poner un chip aquí a usted. Ya, hermano, mire, toda la tarjeta de crédito que usted tiene un chip. El chip. Ahora después no es el chip. Ahora es otra cosa que te van a poner en el cerebro. Hermanos, ¿cuál es la marca en el capítulo 9 de Dios? Dice que los escorpiones y langostas atormentaron a todo aquel que no tenía el sello de Dios. Y dijimos que el sello de Dios estaba en su frente o en la mano, porque es el Espíritu Santo en nosotros, viviendo a través de nosotros. Esa es la marca. Asimismo, la marca del diablo no es una marca física. Es que estos creen la religión falsa y adoran a la bestia y a Satanás.
Mientras que el sello de Dios, el Espíritu Santo, identifica a los hijos de Dios, a los que son redimidos por Cristo, porque ellos expresan el gozo, el amor, la paz, la paciencia, la benignidad del Espíritu Santo en ellos. La marca de la bestia identifica a los hijos del diablo. Porque la marca de la bestia se ve en los pleitos, las contiendas, las maledicencias, las iras, los enojos, la falta de perdón y de misericordia y últimamente en odio por Cristo. Hermanos, aquí nadie tiene que ponerse un letrero en la frente que diga soy de la bestia o no. Lo que tú crees y lo que tú haces son las marcas de la bestia. Y sin esta marca, vivir en el mundo se hace difícil. El gobierno corrompe, la falsa religión corrompe. Y es casi imposible llegar a la prosperidad económica sin ser corrompido. No digo que es imposible, pero es casi imposible. Y esa es la idea de la frase, no pueden vender ni comprar el que no tenga la marca. Y nosotros a muchas veces se nos vendió la idea de que llegará un tiempo en que si tú no presentas esto, te presentan un chu, no puedes comprar plátano. Ni hacer pupusa. No, ese no es el punto, hermano. Pero le voy a decir uno ahora mismo. Un ejemplo de ello es un repostero en Colorado. Él se negó a hacerle un cake de bodas a una pareja de homosexuales. Esa pareja de homosexuales tenía 80,000 otras reposterías que ellos podían ir a pedir el cake. Pero fueron donde ellos para llevarlos a la Suprema Corte de Justicia. Y este hombre se negó. Yo no lo voy a hacer. Ahora, de hecho, hermanos, los musulmanes reaccionarían de la misma manera, no lo voy a hacer, pero a los musulmanes ellos no van a molestar. Pero ellos saben lo que les pasa, ¿verdad? Este hombre se le quitó su modo de vivir, su manera de sostenerse, por negarse a darle un bizcocho de boda a una pareja de homosexuales. Se le ha quitado el negocio. Y ahora mismo el caso de él está en la Suprema Corte de Justicia. Y hermanos, les voy a decir la verdad, aunque tenemos una Suprema Corte de Justicia más conservadora, yo dudo que él salga bien. Yo dudo que él salga bien. En Canadá o en Europa no tendría el mínimo chance de salir parado. ¿Por qué? Porque el gobierno está en contra de los cristianos. Entonces la marca de la bestia es necesaria para negociar. Y este número, esta marca de la bestia, es la contraparte del sello de Dios. La contraparte. El otro día estábamos en casa viendo todas las letras del alfabeto que le están añadiendo a todo lo que, las perversiones sexuales que hay. L, G, T, B, Q, P, P, A, E, Ch, todas las letras del alfabeto. Lo que le están enseñando a sus hijos en la escuela pública, by the way. Sin embargo, yo le dije a Jennifer Josh, oye, ¿qué letra falta? La H, heterosexual. ¿Por qué? Porque heterosexual somos tú y yo. Creemos en el matrimonio de un hombre y una mujer. Esa no está ahí. Todas las religiones son defendidas, menos la cristiana. De nuevo, yo le reto, envía a su hijo con una camiseta que tenga a Alá y a alguien decapitando, no le pasa nada. Manda a su hijo con una cruz que diga Jesucristo salva y vamos a ver lo que le pasa. Ahora,
Por último, hermanos, ¿cuál es la identidad de esta segunda bestia, de este sistema falso religioso, de este sistema que nos mueve a estar adorando a la bestia del gobierno y nos lleva a adorar al dragón? Versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. La Escritura nos dice inmediatamente que es número de ¿qué? De hombre, no de computadora, no de monstruo, no de un extraterrestre. Es número de hombre. 666. Casi 7, pero no 7. El hombre es el único ser creado a la imagen de Dios, pero no es Dios. Este número es número de hombre, es hombre. Es el hombre exaltado a lo máximo, es el humanismo. La religión que Satanás le vendió a Adán cuando les dijo, serán como Dios. El sistema falso religioso no es más que poner al hombre en lugar de Cristo. Y cada una de las personas que vamos a ver ahora son personas que te llevan a adorar el Estado. El Papa es el sacerdote, el vicario de Cristo. Él se pone en lugar de Cristo. Es un anticristo. Mahoma es el profeta de Dios. De Alá, mejor dicho, no de Dios. Y a él lo tienen a él como el profeta. El emperador, en el tiempo de Juan, es el rey. Y ahí están las tres funciones de Cristo: rey, sacerdote y profeta. Y hombres toman su lugar. El ateísmo, ¿qué es el ateísmo? El ateísmo es decir que no hay Dios, pero mentira, porque el ateo dice yo soy Dios. Pregúntele a cualquier país donde el gobierno es un gobierno ateo y usted verá a un hombre que lo controla todo. Rusia, China, lo que sea. Ahora, ¿de dónde salieron esas religiones? De los hombres. El hombre se ha puesto en el centro del universo y el humanismo en sus diferentes formas usará el poder del Estado para obligar a todos a arrodillarse. Así que no busquemos un monstruo, no busquemos una computadora en Islandia, no busquemos a una computadora que lo sabe todo, no busquemos un chip en la mano, en la frente. Y sí lo dije chip en español. Un microprocesador. Entendamos, amado hermano, que el anticristo está en medio nuestro en todo tiempo. Porque el anticristo no es uno. Es un sistema. Son los anticristos. Todo aquel que está en contra de Cristo es anticristo. Esa religión es la que se enseña en el sistema público de educación. Y es un engaño. Y el problema del que está engañado, hermanos, es que está engañado. Déjame repetir eso, hermanos. El problema del que está engañado es que está engañado. Él no sabe que está engañado. Todo lo que se opone a Cristo es anticristo. ¿Cuál es el cuadro final entonces? Brevemente, simple y llanamente esto. Satanás tiene su trinidad, el dragón, la primera bestia, los gobiernos, el sistema político, y la segunda bestia, el humanismo.
Pero Dios tiene la Trinidad Santa y Eterna. Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y ahí está la batalla en la que nos encontramos. El tiempo se me ha ido, así que vamos a orar y a cantar nuestro último canto. Pero esta es la segunda bestia. Y veremos en el capítulo 14 el sello de Dios. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor.